hoy estamos reunidos para tener esta charla sobre eficiencia energética en la construcción, steel frame más etiquetado, y en primer lugar quiero agradecer al INCOSE, el Instituto de Construcción en Seco, por su colaboración, tanto con sus disertantes como con el auspicio de este webinar. Para comenzar, la ingeniera Verónica Roncoroni, gerente de construcciones de la Dirección de Normalización del IRAM, nos va a hablar sobre los principios del steel frame y el etiquetado de eficiencia. Verónica, bienvenida. Muchas gracias. Te dejo. Bien, hola, buenas tardes a todos. Bueno, tal como comentaba Cristina, les agradecemos que hoy se hayan podido sumar a este nuevo webinar de los que anualmente programamos en la institución. Puntualmente el tema hoy que nos convoca es el tema de eficiencia energética en la construcción y enfocados en la norma IRAM 11900. Luego con tanto la arquitecta Planté como con el ingeniero Pedrazzi van a poder ver la aplicación de esta normativa en un sistema constructivo como es el steel frame. Para comenzar, no quería dejar de mostrarles cuál es la trayectoria de IRAM en materia de etiquetados, ¿sí? No solo en el plano de la construcción, ¿sí? Que hoy en día contamos con dos normativas que tienen que ver con las ventanas y el etiquetado de viviendas, sino también con todo lo que está relacionado y que ya muchos de ustedes están familiarizados, que es la parte de electrodomésticos. Como podrán ver en este slide, IRAM comienza en el año 98, con todo el proceso de estudiar normas de etiquetado, las que muchas de estas hoy son normas de aplicación bajo una regulación, ¿sí? Aplicación obligatoria. Por el momento, las normas tanto de viviendas, de etiquetado de vivienda como de ventanas, aún están en un campo voluntario. Ahora bien, el tema que nos convoca hoy es qué nos ofrece, digamos, como profesionales la IRAM 11900 cuando tenemos que pensar en materia de evaluar un proyecto o una vivienda construida en eficiencia energética. Bueno, yo acá les voy a ir contando un poco de qué se trata la norma. No voy a meterme en lo que es los cálculos finos, porque creo que, digamos, la idea es que tengan lo sustancial de cada eje que tiene la norma para después ver los ejemplos a través de los profesionales que nos acompañan hoy. La norma, digamos, el objetivo fundamental es, digamos, evaluar las prestaciones energéticas de una vivienda, ¿sí? Una vivienda de uso residencial. Ya sea, digamos, en todo lo que tiene que ver con la climatización, la iluminación, el agua caliente sanitaria, el aporte de energías renovables, y hay un capítulo que no es menor en la temática que tiene que ver con las estrategias pasivas de diseño arquitectónico, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Ahora, el gran interrogante que, bueno, yo a veces les cuento un poco en las charlas es qué tan eficiente es mi vivienda, ¿no? Si ya estamos hablando de una vivienda construida, cuando queremos evaluar, ¿sí? En qué condiciones se encuentra, o en un proyecto nuevo, ¿sí? ¿Cómo pensamos ese proyecto de cero para lograr cierta clasificación? Para eso, la norma, después de hacer toda la evaluación, nos ofrece una categorización, que lo veremos más adelante, que tiene que ver con la etiqueta. Que en la etiqueta se está informando cada uno de los temas que se evalúa en el cálculo para llegar a un, digamos, a un nivel de clasificación final, ¿sí? Como pueden ver en este ejemplo, acá, digamos, es una clasificación C. No que la vivienda de la foto es una clasificación C, sino que es un ejemplo, ¿sí? En cuál es el resultado final de la etiqueta. Bueno, como les decía antes, tiene 4 ejes fundamentales que son los que hacen al cálculo.
¿sí? Que es la climatización, el agua caliente sanitaria, la iluminación y la contribución de las energías renovables. Todo lo que se refiere a estrategias pasivas de diseños no interviene en el cálculo final para categorizar la vivienda, sino que es información que sí se coloca en la etiqueta como información adicional, porque es la que sirve para reevaluar proyectos ya construidos o proyectos nuevos. Ahora les voy a contar de qué se trata. En materia de climatización, la norma habla mucho de lo que es la evaluación térmica, ¿sí? Y determinar las zonas de climatización de la vivienda. Se definen los periodos, ¿sí? Anuales de calefacción, refrigeración, y en base a eso se hace todo un cálculo de acuerdo a la zona, por supuesto, bioclimática en que está emplazado el proyecto, para tener el dato de la energía primaria de climatización, ¿sí? Como pueden ver acá, kilowatt hora metro cuadrado año. En lo que respecta a la producción de agua caliente sanitaria, bueno, en este caso se evalúa de acuerdo a la cantidad de ocupantes, ¿sí? Que tiene la vivienda, qué consumo diario hay de esta energía, ¿sí? Ya sea gas o electricidad. Y la norma hace hincapié en dos normativas que tienen que ver con los calentadores de agua eléctricos y los calentadores de agua a gas. También en este cálculo se resume en la energía primaria para agua caliente sanitaria. En cuanto a la contribución de las energías renovables, la norma está contemplando todo lo que es la energía solar térmica para producir agua caliente sanitaria, los equipos solares, ¿sí? Que se encuentran en estas dos normas IRAM que estamos citando aquí, y todo lo que tiene que ver con energía fotovoltaica para producir esa energía eléctrica. Y hay un detalle que quienes estudiaron esta norma, todos los expertos, quisieron dejar bien en claro, que es esta nota que yo incluyo en este slide, que tiene que ver con esto de que si bien es posible mejorar una calificación energética incorporando elementos de energías renovables, la incorporación se recomienda en viviendas que ya logren una demanda de energía baja a través de las pautas pasivas del diseño, la construcción y las instalaciones eficientes. Con esto quiere decir que no podemos resolver un proyecto solo con energías renovables, resolverlo en el sentido de salvar una buena clasificación a través solo de las energías renovables. Y también hace una evaluación, ese es otro de los ejes, de la energía que se genera a través de la iluminación, ¿sí? Si bien muchos documentos hoy en día, el marco de la iluminación tiene una incidencia muy baja, pero bueno, en esta etapa de revisión de la norma se decidió incluir un capítulo que tiene que ver con la iluminación artificial, en la cual se hace un método simplificado que tiene que ver con cavidades zonales y que también nos permite obtener la energía primaria para la iluminación. Ahora les voy a contar un poquito, esos son los 4 ejes que nos llevan a establecer la etiqueta. Les voy a contar de qué se tratan las estrategias pasivas de diseño, que es este dato que yo les digo que está en la etiqueta, pero que no hace al cálculo. Pero no es un dato menor. En este capítulo se volcó todo lo que es información que sirva de guía para el proyectista en las etapas iniciales del proyecto o cuando se quiere intervenir una vivienda ya construida, que se quiere lograr mejorar esa calificación. Digamos, mediante estrategias bioambientales y evaluaciones de diseño pasivo, se hace una valoración, que es esta formulita que yo les muestro ahí, en la cual se determina a través del análisis que tiene que ver con la orientación de la vivienda, la zona climática donde esté, la calidad constructiva, ya sea el tema de aislaciones térmicas, la inercia térmica y otros parámetros que resumen toda la incidencia que puede tener toda esta valoración en mejorar nuestro proyecto o nuestra vivienda construida. Este dato no, digamos, el subcomité consideró que no era un dato menor,
¿sí? Para tener en cuenta al momento de querer hacer una evaluación global de la calificación de la vivienda. Ahora bien, todos estos ejes que yo les comenté recién se resumen, digamos, en una fórmula que, bueno, no la puse acá, pero si ustedes quieren más información me pueden contactar luego del webinar, que resume en esta tabla el índice de prestación energética que va a tener esa vivienda. Esta tabla es una tabla comparativa, no es una tabla que está indicando cuánto va a consumir más o menos. Es una tabla comparativa en función de una línea de base que va a depender de la zona bioclimática, ¿sí? Supongamos que tengo una línea de base en el nivel B, en X zona climática, y en el momento de la evaluación, cómo voy ascendiendo o descendiendo en la tabla. Esta tabla resume la calificación que vamos a indicar en la etiqueta final. Por supuesto que entiendan que les estoy resumiendo cómo es todo el cálculo, ¿sí? Para llegar a esta tabla hay una fórmula que tiene en cuenta las prestaciones energéticas de iluminación, refrigeración, agua caliente sanitaria y energías renovables, para luego ingresar en la tabla. Por eso les digo que en caso de que requieran más información, me pueden contactar. Por último, les quería contar que, dado la trayectoria que tiene IRAM en todo lo que es materia de etiquetados de eficiencia energética, como les mostré al principio, nosotros tenemos un portal, que aquí pueden ver la dirección web, en la cual van a encontrar todas las etiquetas explicadas de una manera más amigable, digamos, para el usuario final. En este caso yo les pongo de ejemplo la de viviendas, pero están todas las etiquetas de los electrodomésticos y todos los etiquetados que tenemos en IRAM para que ustedes puedan consultar y ver cuál es la información que tiene en cada ítem cada etiqueta. Gracias, Verónica. Ahora nos va a hablar el ingeniero Pedrazzi, vicepresidente de INCOSE, sobre la descripción del sistema y principales características del steel framing. Francisco, bienvenido. Bueno, muchas gracias. En principio, bueno, agradecerle a todos ustedes por su participación en el webinar. Bueno, y especialmente a IRAM, ¿no? A través de Cristina y de Verónica, que nos han dado esta oportunidad al Instituto de la Construcción en Seco de brindarles esta información. Eh, Mi participación dentro del webinar va a estar restringida, digamos así, a una descripción del sistema y hablarles un poco de cuáles son los elementos, obviamente, que dentro del sistema pueden contribuir a obtener una mejor etiqueta. Aunque la parte final, a cargo de la arquitecta López Planté, va a estar específicamente diseñada para que ustedes comprendan cuáles son las características del sistema que ayudan a mejorar, obviamente, el valor de la etiqueta. En un sistema que ya es muy eficiente desde el punto de vista energético. Bueno, primeramente quiero hablar un poquito del sistema. El sistema de steel framing es un sistema constructivo abierto que está formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado que responden a una norma IRAM, a la IRAM IAS U500-205, y a diversas capas de materiales que le van dando distintas propiedades, ¿no? Como aislamiento térmico, aislamiento hidráulico, aislamiento al viento, etcétera. Así que el sistema abierto significa que es un sistema que no requiere el uso de ningún royalty o ninguna licencia para su utilización, solamente el conocimiento que debe tener el profesional acerca del diseño del sistema, las buenas prácticas constructivas, etcétera. Bueno, los materiales componentes. Bueno, el principal material componente son los perfiles de acero galvanizado que están normalizados y deben estar certificados según la norma IRAM-IAS U500-205 y ahora se incorporó otra norma que es la IRAM-IAS U500-258. La diferencia entre los perfiles de una norma y de otra es que los perfiles de la 205 son para lo que es el sistema tradicionalmente conocido como steel framing o steel framing ahora llamado por perfiles, en el cual lo que se fabrica en obra son los paneles formados por estos perfiles de acero galvanizado. Los perfiles de la 258 son perfiles de sección variable, mientras que los de la 205 son de sección constante. Los perfiles de la 258 varían con respecto a los de la 205 porque
dependen de una máquina conformadora especial, con una tecnología especial y que fabrica siempre el mismo perfil. Y ese perfil sufre modificaciones en sus alas para que después funcionen como soleras o como montantes. Pero la diferencia fundamental es esa, que la máquina conformadora conforma perfiles con una determinada tecnología asociados a un determinado software. Por lo tanto, ya no es un sistema abierto los perfiles de la 258, ¿no? Los de la 205, que son los que en general se conocen hoy en día en el mercado, sí. La gran diferencia es que cuando yo utilizo perfiles de la 258, lo que el fabricante me entregan son paneles, no ya perfiles, con lo cual tengo un tiempo de montaje mucho menor en obra. El tema de, bueno, las placas. Bueno, las placas de yeso para utilizar en el interior de esta construcción están normalizadas de acuerdo a la IRAM 11643, 44 y 45. Son las típicas placas de yeso estándar, resistentes a la humedad, resistentes al fuego, etcétera. Las aislaciones térmicas y acústicas pueden ser de diversos tipos. Tenemos en general el fieltro de lana de vidrio que va ubicado entre los perfiles, que responde a la IRAM 1740, y el EPS grado F, de acuerdo a la IRAM 1858, que en general se utiliza como revestimiento exterior. El steel framing está formado por perfiles de acero. El acero es un excelente material en cuanto a su comportamiento mecánico porque con muy poco peso logra una muy buena resistencia mecánica, pero tiene un inconveniente, que es altamente conductor, justamente del calor, con lo cual en este tema de la energía es un material que genera puentes térmicos. La ruptura de estos puentes térmicos debe hacerse con un escudo térmico que va en la parte exterior formado por aislantes térmicos rígidos que van a justamente reducir el impacto del puente térmico que son los perfiles. Así que hoy en día prácticamente no se recomienda construir steel framing sin este escudo térmico, por más de que a veces los valores de lo que sería una aplicación directa de una placa de cemento sobre el perfil den valores de transmitancia térmica relativamente bajos. Pero igualmente hoy en día se considera que debe colocarse el escudo térmico en todas las condiciones, aún en climas templados. Bueno, y después tenemos las barreras de agua y viento que están normalizadas de acuerdo a la 12820. Esta norma está en proceso de revisión en este momento en IRAM para incluir materiales nuevos. Y las barreras de vapor cuyas características están indicadas en la IRAM 11601. Bueno, todo lo que es perfiles para o accesorios para el steel framing se consideran en la norma IRAM-IAS U500-261. Es una norma específica sobre accesorios para steel framing, anclajes, conectores, cartelas, etc. Bueno, normas y reglamentaciones. Los componentes del steel framing en general están todos normalizados, de acuerdo a normas IRAM. Hay algunos nuevos que todavía están en proceso de normalización, pero en general la gran mayoría se encuentran normalizados. Los productores de insumos fabrican de acuerdo a estas normas y en algunos casos se requiere certificación. Como había dicho Verónica antes, la norma IRAM siempre es de aplicación voluntaria, pero salvo que exista alguna reglamentación, ley, decreto o resolución que las haga de cumplimiento obligatorio. En este caso hay esta obligatoriedad, por ejemplo, todo lo que son perfiles de acero, por la resolución 404/99 de la Secretaría de Comercio, requieren certificación obligatoria de acuerdo a las normas IRAM. En este caso, a la IRAM IAS U500-205, ahora también se incorporó la 258, que fundamentalmente, además de muchas características propias de los perfiles, como rectitud, alabeo, torsión, o sea, limitaciones en rectitud, alabeo y torsión, dan dos parámetros fundamentales para el proyectista, que es la cobertura de zinc, que es lo que está relacionado con la durabilidad del perfil, y la tensión mínima de fluencia de la chapa de acero con la cual se fabrican estos perfiles. Las normas indican que esto tiene que estar perfectamente indicado y rotulado dentro del perfil para total transparencia del usuario final. La capacidad portante de la estructura se determina directamente aplicando el reglamento argentino SIRSOC 303 para inclusive en zonas sísmicas, con las nuevas adendas que se hicieron al SIRSOC 103 de carga sísmica, permite calcular cualquier estructura de steel framing, incluso, por supuesto, en zonas sísmicas. Y bueno, las condensaciones, perdón, las determinaciones de los coeficientes de transmitancia térmica K
condensaciones intersticiales y superficiales de los distintos tipos de muros de steel framing se pueden determinar aplicando las, las normas IRAM de la serie 11600. Así que el sistema está perfectamente, digamos, acotado en cuanto al cumplimiento de las normas IRAM, tanto de lo que tiene que ver con los materiales como lo que tiene que ver con su desempeño. Ahora, es un sistema que tiene una eficiencia muy elevada. ¿En qué sentido? Bueno, que en el mismo periodo de tiempo se puede construir entre un 60 y un 70% más de superficie que con los sistemas húmedos tradicionales. Obviamente es un sistema industrializado en el cual la utilización de elementos de dimensiones relativamente grandes, como pueden ser los perfiles, las placas de yeso y de cemento, permite construir eh, igual superficie en menos tiempo o más superficie en igual tiempo, que con un sistema de mampuestos, por ejemplo. Eso es una característica intrínseca del sistema. Los componentes, como les dije antes, son de gran tamaño. Eso permite, en general, producir un ahorro considerable en la mano de obra. Es decir, son sistemas que utilizan muchos menos horas hombre por metro cuadrado para construir la superficie, por construir la vivienda. A medida que la productividad puede ir aumentando, a medida que aumenta el número de viviendas iguales construidas. Esto se nota mucho en el sur de la Argentina, donde el sistema está impuesto en Tierra del Fuego y en el sur de la provincia de Santa Cruz, en las cuales existen distintas plantas en las cuales se fabrican directamente los paneles. Estos paneles son transportados, o sea, se fabrican inclusive en líneas de panelizado que pueden tener cierto grado de automatización, y esos paneles, inclusive con las placas de rigidización o sin ellas, se transportan a obra y mediante grúas se pueden montar generando una gran eficiencia en el proceso constructivo. El tema, claro, que nos aboca es de la eficiencia energética, obviamente. El sistema permite ahorrar en general, en promedio, un 60% respecto respecto de una construcción similar en cuanto a características realizada con construcción húmeda tradicional. Esto es porque, como les dije antes, entre los perfiles se crea un espacio de 40 o de 60 centímetros que permite alojar perfectamente el aislante térmico básico, que serían los aislantes térmicos flexibles, o sea, la lana de vidrio, y por supuesto, como les dije antes, complementar eh, con el aislante térmico rígido que va en la parte externa del edificio. Y después se complementa con un sistema de reboques y mallas de fibra de vidrio, comúnmente conocido como AVES, o con placas de cemento. Esto, obviamente, que la eficiencia energética reduce el costo operativo de la vivienda y además tiene una muy buena, obviamente, ayuda, como decíamos antes, a una contribución a la reducción del impacto del cambio climático, porque, bueno, la reducción del consumo de energía, obviamente, tiene como correlación un menor generación de dióxido de carbono por la generación de electricidad, por ejemplo. Menor consumo de energía, menor costo operativo para el habitante, que esto obviamente es el bolsillo del que vive en la vivienda, el que se va a ver beneficiado por el menor consumo de energía, las menores emisiones, obviamente, de dióxido de carbono. Esto, si bien no tiene que ver con el consumo energético en sí, es interesante que lo conozcan porque la huella de carbono del sistema constructivo steel framing es bastante menor que la huella de carbono de una construcción húmeda. Obviamente que esto depende mucho de la ubicación de la obra, ¿no es cierto? Para ver las distancias de transporte, por ejemplo, desde las fábricas productoras de perfiles y de placas en un caso o de mampuestos en el otro. Este es un estudio que realizó el INCOSE hace algunos años, en el cual, como vamos a ver, se analizó un metro cuadrado de pared construida en Rosario y se determinó la huella de carbono sin incluir el uso. O sea, no se incluyó la cantidad de energía que se ahorraba, porque no tenía sentido en un metro cuadrado de pared. Esto hay que hacerlo en una vivienda, si se quiere hacer a través de un análisis de ciclo de vida, pero ya solo en la etapa de puesta en obra y producción se lograron reducciones muy importantes en cuanto a la huella de carbono. Eh, Esto a veces tiene o genera a veces dudas con respecto a los materiales de construcción, ¿no? La generación de huella de carbono en los materiales de construcción. Todos los materiales de construcción en general tienen huellas de carbono altas porque son materiales que se obtienen a través de la calcinación, o sea, de elevadas temperaturas, ¿no? Tanto los bloques cerámicos como el cemento, como el acero, que inclusive requiere de una elevada temperatura para la reducción
del óxido de hierro. Sin embargo, la gran ventaja que tiene el steel framing es la reducción de la masa por metro cuadrado. Es decir, que si bien el acero tiene unas altas emisiones de dióxido de carbono, al tener una menor masa por metro cuadrado para generar la misma pared, bueno, tiene una incidencia mucho menor en cuanto a la huella de carbono de puesta en obra. Si a esto después le sumaríamos la reducción de la huella de carbono durante la operación, la diferencia obviamente sería mucho mayor. Hay que tener en cuenta que algunas empresas fabricantes de acero ya tienen compromisos importantes para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Un ejemplo es, por ejemplo, Ternium en Argentina, que ya tiene un compromiso de reducir un 25% las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030. Pero la principal siderúrgica mundial, que es ArcelorMittal, tiene un compromiso ya establecido de reducir a cero las emisiones de dióxido de carbono en el año 2050, transformando todas sus fuentes de energía en fuentes de energía renovable. Así que es posible producir acero sin emisiones de dióxido de carbono. Es un tema de inversiones. Bueno, y ya para ir terminando, ¿cuál es la eficiencia que tiene el sistema desde el punto de vista de la construcción? Bueno, reduce mucho la tasa de desperdicio porque los perfiles se encuentran, se proveen ya cortados a largo o en cortes optimizados, con lo cual el desperdicio del steel framing en cuanto a perfiles en obra puede llegar a valores tan bajos como el 1%. Al ser una obra que en general está mucho más ordenada, se reducen la tasa de accidentes. Eh, la ayuda de gremio. La ayuda de gremio puede directamente eliminarse. Ustedes saben que en una pared convencional yo tengo que canaletear para pasar las instalaciones. Es decir, una vez que realizada la pared, la tengo que abrir para poder canalizar. En el caso del steel framing, esto no existe porque los perfiles tienen agujeros a través de los cuales se realizan todas las instalaciones y se pueden probar. Eh, bueno, y después tenemos también el tema de una reducción de la mano de obra por la mayor eficiencia en cuanto al proceso constructivo. Bueno, este es un tema también interesante, que es la optimización de la superficie útil. Al tener una transmitancia térmica tan baja en espesores relativamente bajos, como pueden ser alrededor de 17 centímetros del ancho de una pared de steel framing, se aumenta la superficie útil porque para lograr el mismo valor en construcción húmeda tengo que utilizar espesores mucho más altos. En general, si tomo como referencia la línea externa de construcción de una vivienda, puedo ahorrar hasta un 4% en el tema de la superficie útil. Bueno, el cómputo de todos los materiales es mucho más exacto y lo puedo hacer en forma mucho más eficiente, ya que tengo muy pocos desperdicios y hasta los puedo computar, no solo los desperdicios en cuanto a la utilización de perfiles, sino también a los desperdicios que generan la utilización de las placas. Bueno, puedo obviamente chequear todas las instalaciones antes de cerrar y colocar la placa y los aislantes, y puedo reparar y mantener las construcciones de forma segura y limpia una vez recibida la casa. Es decir, puedo hacer reparaciones mucho más rápidas y eficientes. Bueno, y el tema de lo que obviamente que me permite resolver el sistema con envolventes mucho más eficientes y con mucha mayor tecnología. Bueno, los tiempos de obra obviamente se reducen, como había dicho yo antes, hasta una tercera parte del equivalente de una construcción húmeda. O sea que tengo dos posibilidades, o poder construir mayor cantidad de viviendas en igual tiempo o igual cantidad de viviendas pero en un tiempo mucho menor. Esto debido a la eficiencia en el tema del montaje. Y ahora ya para ir terminando les muestro algunos ejemplos de obras realizadas en nuestro país. El steel framing tiene aproximadamente 25 años de desarrollado en el país. Fue declarado sistema tradicional en el año 2018, con lo cual ya no se requiere certificado de aptitud técnica para poder construir con el sistema. El sistema obviamente tiene mucha mayor difusión en la zona sur de nuestro país, donde se construye habitualmente con este sistema, tanto en su forma pura, como vemos acá, en el cual el 100% de la estructura está resuelto con steel framing, que puede estar construido
por paneles, realizando, digamos, los paneles en obradores cerrados, y de esa manera poder trabajar en invierno, cosa que en Tierra del Fuego con construcción húmeda no se puede hacer, y montándolos cuando comienza o termina la época de veda. Inclusive fíjense que los paneles pueden ir ya con la barrera de ahueviento colocada o con la barrera de ahueviento más hasta el revestimiento exterior, y en algunos casos hasta con las aberturas. Pero también se puede utilizar como un sistema complementario a la construcción húmeda. En este caso tenemos, por ejemplo, edificios de planta baja y 2 pisos, en los cuales la estructura primaria es una estructura de hormigón, podría ser también una estructura metálica pesada, y los cerramientos de steel framing van cerrando todos los vanos, que van a recibir en este caso únicamente la carga de viento y transmitirla a la estructura principal de hormigón o de perfiles laminados. Esto es bastante común. Y como un ejemplo de una obra privada, les muestro esta vivienda que se terminó de construir en Bariloche, que es una vivienda de una altísima eficiencia energética. Prácticamente tiene un coeficiente de transmitancia térmica acá de 0,30 en los muros, lo cual le permitió utilizar mucha menor cantidad de equipos de calefacción, que son obviamente muy habituales en la zona. Así que creo que con esto termino mi presentación y ya dejo paso a la arquitecta López Plante, que va a hablar sobre justamente cómo utilizar o cómo mejorar la eficiencia térmica del steel framing a través de modificaciones, de la etiqueta, mejor dicho, a través de modificaciones en la estructura o en el contenido de los paneles. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, Silvina, bienvenida. Dejamos ahora en manos tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Ante todo, agradecerles la invitación, Verónica, poder participar en esta tarde. Un poco voy a continuar lo que estuvieron comentando de la 11.900, Verónica, y ya entrando al steel framing. Voy a comenzar a mostrarles casos prácticos. Un segundito, ahí estamos. Mi idea es mostrar 2 viviendas, una vivienda que va a ser en planta baja y otra vivienda planta baja y primer piso, utilizando el 11.900 en 3 ciudades de nuestro país, en 3 zonas distintas. La zona de Bariloche, que es una zona muy fría, una zona cálida, la de Yerbabuena en Tucumán, y una templada en Rosario. Bueno, vamos a utilizar el steel framing como cerramiento tanto vertical como de cubierta, y vamos a comenzar con la primera vivienda, la que yo les decía que es una vivienda pequeña, de una planta de 56 metros. Todos estos datos son los que uno, obviamente hay muchísimos más datos que uno tiene que incorporar, como muy bien decía Verónica, para utilizar la norma, ¿no? Y llegar a tener después todos esos resultados. Yo acá puse los datos que me parecieron más importantes, y en este caso vamos a tener la vivienda de planta baja en las ciudades de Yerbabuena y Bariloche. ¿Cómo está emplazada esta vivienda? Bueno, tiene 3 muros, el frente y el contrafrente, y uno de los laterales al exterior y una medianera, como para mostrarles cómo está emplazado. El norte está hacia arriba. Los ejemplos que voy a mostrar directamente tienen una caldera sin etiqueta, son los datos que vamos obteniendo a través del aplicativo antes del 2018, es a través de gas por redes con radiadores, y en el caso del aire acondicionado, split, pero ya con etiqueta A, porque es una cosa que ya está, como mostraba muy bien Verónica, en los aires acondicionados el etiquetado está como más adelantado. En los otros artefactos, en algunos ya venía como más, no tan avanzado como las heladeras, como los aires. Así que esos fueron los parámetros, y la misma caldera para el agua corriente sanitaria, caliente sanitaria. Bueno, acá
vamos a tomar dos soluciones constructivas. En el caso de la cubierta, de abajo hacia arriba, siempre hay una terminación de placa de yeso continua. Después viene un aislante térmico que siempre tiene que tener la barrera de vapor incorporado, la barrera de vapor, digamos, suelta, pero siempre, digamos, pegada, no pegada porque se pegue, sino en orden por arriba de la placa, y después vienen los aislantes térmicos. Así que bueno, ahí tenemos 50 milímetros entre, serían los perfiles, y una capa que va cruzada por arriba del cielo raso. Después viene el OSB, la barrera de agua y viento, y la aislación que decía muy bien el ingeniero Pedrassi, que corta todos los puentes térmicos, es el que va por afuera. O sea, tenemos como dos capas. Y luego la chapa. Con respecto a los muros, de adentro hacia afuera, bueno, viene la placa, los perfiles, la aislación que tiene su barrera de vapor incorporada, rellenando ese espacio, el OSB, la barrera de agua y viento, y la terminación de EIFS, que son paneles de aislación térmica con los revestimientos de finalización. Bueno, estos serían las dos tipologías, o la tipología tanto de muros como de cubiertas utilizados. Si yo utilizo y pongo los parámetros, los resumidos, los que yo les comenté, me daría una etiqueta C para Yerbabuena, provincia de Tucumán. Si esta misma vivienda, pero construida generalmente con los materiales sin aislamiento, no de steel, sino una mampostería, una cubierta sin aislación, en este caso, la etiqueta me estaría dando G. O sea, yo estoy poniendo los mismos la misma iluminación, en las mismas calderas, todo lo que les fui diciendo, lo único que varíe es la envolvente, ¿sí? Respecto a si utilizo, en este caso, por ejemplo, en el caso de utilizar vidrio simple en carpinterías, con respecto a la construcción sin aislantes térmicos, podría decir que en el IPE tengo un 64%, es un poco lo que comentaba en las presentaciones anteriores, ese famoso 60%, y si pongo vidrios dobles, llego casi a un 70%. Esto es, como decimos, es siempre comparativo, pero nos da esta evaluación. En este caso tengo una diferencia de ahorro, pero no dio en este caso la posibilidad de saltar de letra. Entonces a veces esto, digamos, que es muy interesante desde el punto de vista inmobiliario, usuario final, ¿no? Digamos, una etiqueta que resume mucho y tiene una idea rápida al consumidor final. Acá tenemos más ahorro, pero no dio para cambiar de letra. Es simplemente un ejemplo. Utilizando, que yo no las nombré, pero mejor dicho, en mi primer slide, hablaba que no solo iba a utilizar en esta presentación los 11.900, sino están utilizadas todas las 11.600, la 1, la 3, la 4, la 5, la 25. Vamos a hacer un poco transversal el análisis de estos herramientas. Yerbabuena tiene una temperatura de invierno de menos 2 grados centígrados, eso es datos de toda esta serie de normas que les estoy diciendo, y siempre se debe verificar el K admisible más exigente. En el caso de los muros es el de invierno y en cubiertas es el de verano. Entonces, las normas IRAM nos dan niveles el B y el A. Este AB no es normativo, actualmente no están las normas, pero yo lo puse como para tener un valor intermedio, o sea que el nivel B y el nivel A sí están en norma. Cabe destacar que el nivel B
como decía Verónica, las normas IRAM en construcción, muchas no son obligatorias, pero podríamos decir que el nivel B, el de K admisible, de transmitancia, ¿no? Sí es obligatorio en la provincia de Buenos Aires desde el 2010. Es obligatorio el nivel B en el código, que no quiero olvidarme de nada, pero en el código de la Ciudad de Buenos Aires. Es obligatorio en Santa Fe, en Rosario con la ordenanza hasta tiene valores más exigentes, en Neuquén. En las viviendas públicas tiene que cumplir con el nivel B. O sea, esto debería ser como la base máxima de transmisión en el caso de los muros en Yerba Buena. Entonces, un poco utilizando todas estas herramientas y normativas, los cálculos nos están dando que el K de muro es 0,30, por ende clasifica con un nivel A. Si tomamos los puentes térmicos, que son pequeños, puede ser que este nivel, por eso se habla de transmitancia media de paredes, sube un poquito, pero vamos a ver que respecto al nivel B está muy por debajo, así que estamos siempre en un nivel A o un poquito más alto, pero es sumamente eficiente esta solución constructiva que yo les mostraba, que tomamos de base en el muro, y si la comparamos el muro sin nada de aislación, SK está en valores que en el caso de la medianera está a nivel C y que no estaría, digamos, aprobado, y fuera de rango en el caso de las otras muros. ¿Qué sucede con las cubiertas? Con las cubiertas está la zona biomental, donde también tenemos un nivel B máximo y un nivel A. Como les digo, el nivel A es agregado por mí, no está en la norma. Y vemos que la cubierta que habíamos definido tiene un K de techos de 0,25, quiere decir que estaríamos en un nivel AB. Y respecto a la cubierta de chapa, cámara de aire y cielo raso, obviamente está a nivel fuera de rango. Por acá vimos el tema del análisis de cada cerramiento. Ahora podemos sacar un poco más de jugo a todo esto, que todo tiene que ver con todo, y muchas veces hablamos de confort, y las normas IRAM nos dice que una forma de medir confort, podemos decir, es tomar una temperatura, por lo menos para los cálculos se toma una temperatura interior de 20 grados centígrados, y el delta que debe haber máximo entre esa temperatura interior y la temperatura superficial del muro o de la cubierta, no superar los 2,5 grados centígrados. Por otro lado, cada ciudad tiene una temperatura de rocío, que es a partir de esa temperatura para abajo, el vapor de agua se convierta en gotitas, ¿no? En agua. Entonces, teniendo estos tres parámetros, temperatura de rocío 14,29, la temperatura interior 20 y el confort que sea menos de 2,5, cuando hacemos los cálculos de la solución del muro, nos da que la temperatura superficial interior de ese muro es de 19 grados. O sea que el delta es de 1 grado, o sea, estamos en confort. No hay condensaciones superficiales porque la temperatura superficial es mucho más alta que la de rocío, pero como les decíamos desde el principio, siempre lleva una barrera de vapor del estilo aluminio, o de aluminio, no del estilo, donde tiene alta resistencia, queda hermético y además, como les decía, la temperatura superficial está alta. Entonces, no voy a tener ni condensación superficial e intersticial no la voy a tener por la barrera de vapor. ¿Qué sucede en esa cubierta que decíamos sin aislante? Bueno, la temperatura superficial en este caso es un poquito más alta de la temperatura de rocío,
por eso no va a haber condensación superficial, pero hay un delta de 5,2 y hay condensación intersticial. Es cuando chorrea la chapa o condensa la chapa, ¿no? ¿Qué sucede con en el caso perdón, acá del muro de la condensación intersticial, que a veces después migra hacia el interior en manchas? Me fui, perdón, ahí está, en la cubierta. ¿Qué sucede con la cubierta? La temperatura superficial es de 19,1, es casi igual a lo que veíamos en los muros, el delta es de 0,9, no hay condensación superficial porque la temperatura está por arriba y no hay intersticial porque tenemos barrera de vapor. ¿Qué sucede con esa cielo raso y chapa? La temperatura superficial de la placa de yeso es 12,4, por eso va a haber condensación superficial, intersticial y el delta es 7,6. Bien, así ahí analizamos esa parte. Ahora analizamos la envolvente en su conjunto y utilizando la 11900, ¿no? Que lo que yo les estaba mostrando antes también es parte de ese análisis, ¿no? Pero ahora vamos a obtener, a través de todos esos cálculos, cuál es la energía primaria que necesita esa vivienda de 56 metros cuadrados en la provincia de Tucumán, que, ¿se acuerdan?, clasificaba en C, en este caso la de, o sea, el estilo aislado, pero con vidrio simple, un IP de 98 y un IP de 85 es la que tiene DBH y PVC. O sea, esta es la diferencia que yo les decía entre la carpintería. Bien, entonces, la energía primaria, que es kilovatio hora año, que va a requerir esa vivienda, en calefacción es 11.600 y en refrigeración 2.100. ¿Bien? Tengamos en cuenta que la energía primaria es toda la energía que se necesita en esa vivienda desde que se extrae o digamos, el proceso inicial de la energía para que llegue a la vivienda. O sea, tiene todos esos pasos hasta llegar a la vivienda. Estos datos que tengo de la vivienda con la envolvente que les comentaba sin aislación, tenía una letra G que tiene un IP de 277 en el caso de Tucumán, teniendo estos mismos prestaciones que necesitan estas dos variantes en Steel, calculamos los ahorros por año y los pasamos, para tener otro dato más, los pasamos a el ahorro no solo de energía, sino de emisiones, o sea, la electricidad a emisiones y el gas a emisiones. Y esto podemos ver de otro lado, cómo no solo estoy ahorrando ese 60% que les mostraba inicialmente de energía, sino que esa vivienda anualmente está ahorrando unas 2,2, 2,3 toneladas de CO2. Y podemos decir, ¿qué es eso, no? Y entonces hay unos equivalentes que se habla de CO2, que es el equivalente en árboles. Podemos decir que además las viviendas en ciclos de vida no se piensan en un año, sino en los 50 años. Es algo normativo, algo internacional, que cuando se habla de ciclo de vida de vivienda se habla en 50 años. Podemos decir que cada una de estas viviendas es como haber salvado entre 5.000 y 6.000 árboles en toda su vida útil por el ahorro de energía en calefacción y refrigeración respecto a esa construcción, que es lo más habitual que encontramos en nuestro país. Si ahora pasamos a Bariloche, con un poco el mismo criterio, ahora vamos a una zona muy fría, ¿no? Porque muchas veces se habla, bueno, la aislación es para los lugares fríos y no tanto para los lugares calurosos o cálidos. Vimos cómo tenemos ahorro en una zona cálida. Ahora vamos a una zona fría. Seguimos más o menos con la misma solución constructiva. Tenemos dos, en este caso, como tenemos más requerimiento, esta solución con vidrio simple, ahí me va a dar D,
y con vidrio, un DBH me va a dar C. ¿Qué sucede con la construcción sin aislación? Me sigue dando G. El ahorro acá, vamos a tener un poco más de ahorro porque que se requiere más energía en las zonas frías. Entonces va a ser más el impacto. Seguimos exactamente igual con el análisis de las transmitancias, comparándolo el steel con un muro sin aislación. En este caso, la temperatura es mucho más baja, 11,4, y el CAD miscible en B es más bajo, es 0,65 y 0,25 en A. Como vemos, el muro da un nivel AB y el otro fuera de rango directamente. Si pasamos a las cubiertas, en este caso el nivel B es 0,56, por ende la cubierta en steel da un nivel AB, que si vemos es en realidad casi más cercano al A que al nivel AB, ¿no es cierto? Pero es un poco para mostrarles esta cuestión. Si volvemos a analizar ahora, pero en Río Negro, el confort sigue siendo en 2,5, la temperatura en 20. ¿Qué es lo que cambia acá? La temperatura de rocío. En el caso de Bariloche es de 10,4 y haciendo los mismos cálculos, la temperatura superficial en el steel framing va a ser de 18,3, es un poquito más baja que la otra, ¿se acuerdan que estaba en 19? El delta sube medio grado, 1,6, 1,4, seguimos en confort, no hay condensaciones superficiales intersticiales por todo lo que yo les decía, por la gran resistencia térmica y la barrera de vapor adecuada. En el caso del muro sin aislación, tenemos una temperatura de 11,9. No tenemos en este caso condensación superficial, sí intersticial, porque inmediatamente está frío. Y lo que me olvidaba decir que generalmente los mampuestos no tienen barreras de vapor por el interior. Entonces, el vapor va a pasarlos y ahí va a producirse la condensación intersticial. No hay confort porque el delta es de 8,1. Si pasamos a la cubierta, seguimos en 18,6, confort y no hay condensaciones. Y la cubierta, miren en la temperatura, en la cubierta, como baja, la superficial a 8 grados, el delta es de 11 y hay condensaciones tanto superficial como intersticial. Si volvemos a analizar la etiqueta, digamos, o el valor IP que necesita de energía de clasificación, teníamos la letra, ¿se acuerdan? D y C, el IP es 444 y 332, mientras miren el valor enorme que tenemos de IP en el caso de la construcción sin aislación. La energía primaria sube a 80.000, la refrigeración es muy pequeña y con el mismo criterio, tomando la energía requerida primaria de cada uno de los ejemplos y restándosela esta, podemos decir que por año se ahorran 10 a 11 toneladas de CO2, que significan en los 50 años haber salvado entre 26.000 y casi 30.000 árboles. Tomando ahora una vivienda en 2 plantas en Rosario, ahí vamos a una zona templada, parecida a la de Buenos Aires, más que la de Buenos Aires, al Gran Buenos Aires. La única diferencia es la amplitud térmica entre unas y otras. Estamos hablando acá de una vivienda de 130 metros cuadrados y en este caso es una construcción totalmente exenta. Por ahí sería más para un barrio abierto, ¿no? La otra vivienda por ahí era más para una trama urbana. No quiere decir que esta no pueda hacer, porque puede tener espacios, pero bueno, podemos pensarlo que estaba exenta. Por lo menos fue considerada así. ¿Cuál es la particularidad de esta construcción? Bueno, tiene una cubierta con muy baja pendiente, construida en steel framing. Las carpinterías son directamente en DBH y PVC. La caldera ya es un tipo A y aire acondicionado de split etiqueta A en todos los ambientes. Tiene una cubierta metálica en este caso, esta cubierta como vemos acá, y esta metálica
en el tramo más largo, y el muro es semejante a los que estábamos hablando anteriormente. ¿Con qué lo vamos a comparar? En este caso se comparó con la parte de la cubierta metálica, se le puso aislación de 20 milímetros, que eso por ahí es más normal, aunque es insuficiente, pero es lo que por ahí podemos encontrar con algo de aislación. Y en el caso de la cubierta plana y en los muros sin aislación. Eso va a ser los ejemplos que les voy a mostrar. Bueno, acá están las soluciones constructivas, no voy a detallar mucho porque me parece que me voy a ir muy de tiempo. Esto en Santa Fe, esta vivienda más grande, como les mostraba, estaba dando etiqueta C. Siempre todas estas soluciones, interiores, placa de yeso, barrera de vapor, aislaciones, estructura, y termino siempre con una aislación que va en forma continua y la chapa o el revestimiento de la pared. Ustedes ven que acá la que no tenía aislantes, pero tiene aislante en la parte que correspondía a la cubierta de chapa de 20 milímetros, ya hace que en este caso haya esa contribución de mejora en vez de G sea F. Pero vamos a ver que esto siempre se vuelve a repetir, un 60% por arriba o por abajo siempre anda por ahí el valor respecto a ahorro de energía en calefacción y refrigeración. Bueno, Rosario, provincia de Santa Fe, tiene una temperatura de menos 4 grados centígrados, el K. Acá es particular. Rosario ya desde el 2012, si mal no recuerdo, tuvo una ordenanza que es el 8757, donde empezó a implementar, creo que empezó a los 2.000 metros cuadrados, llevándose como para abajo, ¿no? Por año, para hacer obligatorio el nivel B y ser cada vez más exigente. La novedad es que a partir de julio del 2022, o sea, dentro de poco, el nivel B que se va a exigir, porque este 087 y 032 es el que está en la norma IRAM, lo toma la parte pública en una ordenanza y lo hace más exigente. O sea, ese 074 va a ser tanto para viviendas pequeñas, viviendas más grandes o cualquier otro tipo de uso. Si vamos siempre el K, me está dando igual, porque la solución constructiva, cuando hago la transmitancia, no importa dónde está, eso es el valor. Clasifica a nivel A, el tema de los muros mamposterías fuera de rango. Si me voy a la cubierta, lo mismo sucede en nivel B, va de 0,48, va a bajar a 0,38, va a ser más exigente. Vemos que la transmitancia es de 0,13, 0,15 en la cubierta del steel, o sea, estamos en nivel A, y nivel fuera de rango en la cubierta o sea, en el combo, digamos, de las cubiertas estas de chapa con los 2 centímetros de aislación y la otra parte plana sin aislación. Lo mismo que habíamos visto antes, utilizando todo el 11.900 y todos los datos que nos da, en vez de hacer digamos, el análisis de energía primaria, que es como desde donde se inicia la generación y la explotación y la extracción para empezar a generar energía eléctrica o gas, acá los cálculos también nos dan la energía secundaria, o sea, es la energía que necesita esa vivienda como si habláramos de la línea municipal para adentro, o sea, es como para el usuario final 100%. Entonces, como veíamos, el IP de esta nos daba a nivel C, la vivienda, un IP de 119, y acá están los datos del requerimiento de energía secundaria en gas y electricidad, o sea, un total de 9.000 kilovatios año. La vivienda que tenía apenas esa parte de chapas, con todos los mismos parámetros, ¿no? Que habíamos hablado de equipamiento y todo, solo con la envolvente diferente, con esos 2 centímetros en la parte de chapa, es 2,99. La energía total secundaria que requiere esa vivienda es de 26.000 contra 9.000. O sea, acá vemos un salto mucho más de ahorro al usuario final que lo que veíamos cuando lo pensamos a nivel global.
O sea, lo otro es como también para pensar a nivel estrategia nacional, políticas públicas, etcétera. Esto es 100% usuario final. Entonces acá el ahorro es enorme, ¿no? Acá habla de 17.000 kilovatios hora año, casi 100 y pico % de ahorro. Ahora, esto podemos estar mucho tiempo, ¿no? Haciendo distintos ejemplos, pero uno puede ir aplicando otras, como decía Verónica, estrategias pasivas. ¿Qué pasa si yo a esa vivienda le agrego un alero, algunos árboles y persianas de PVC? La mejora de CIP pude subir de C a B y tengo un ahorro del 17,6. Entonces pasé a una etiqueta B. Obviamente en cuestiones inmobiliarias, digamos, de venta, compra y de valorización, el hecho de cambiar una escala siempre va a ser mucho más atractivo. Y acá le agregamos energías renovables, 11 metros cuadrados, serían 15 paneles de 100 watts. Tenemos la posibilidad de llegar a una etiqueta A. O sea, acá es un poco jugar con todas esas variables y ver cómo van modificando o mejorando esa escala. Soluciones en steel framing son varias. Acá simplemente les muestro que en este caso no está solo la aislación entre los perfiles, la placa de yeso en el interior, la barrera de vapor, el aislante en rollos y la terminación, la barrera de agua y viento, el OSB, la barrera de agua y viento y la terminación. Pero esto es lo que desde INCOSE no estamos recomendando porque evidentemente hay que minimizar los puentes térmicos, por eso vamos a una terminación con AVES, como es ese panel que ponemos por el exterior con los revestimientos de terminación, pero también donde ven tenemos un K de 0,30 o de 0,37, dependiendo del espesor que utilicemos dentro de la perfilería. Siempre tratamos de que sean 100 porque es un combo, es también acústico y el fono absorbente que utilizamos en esto, en la aislación térmica, mejora el aislamiento a ruido aéreo, que es importante en una fachada también. Esa terminación puede variar también, por ejemplo, con un siding, pero siempre con un aislante entre el USB y el siding. Pero ven siempre los valores de 0,30 o también pensando que tal vez en una vivienda no sea tan común, pero el steel framing puede ir en otros usos comerciales, podemos usar una fachada medianamente ventilada, donde ahí también incorporamos paneles de aislación. En el caso de cubiertas, bueno, cubiertas pueden ser cabreadas, como llaman, con cámaras de aire, donde hay una serie de capas, como mostramos, sobre el cielo raso y también sobre la cubierta. También tenemos la posibilidad de mejorar ese valor agregándole alguna capa más de aislante, pero también tenemos escasa pendiente, por ejemplo, sin cámara de aire, donde vemos acá también los valores de transmitancia que son bajos. Podemos jugar, como les decía, a veces en el cielo raso con distintos perfiles que nos hacen la posibilidad de elegir o seleccionar cuál es el producto, pero digamos que está todo muy estipulado y hay otros con cámara de aire, pero con escasa pendiente. Es un poco para darles una idea de algunas soluciones. Un poco sintetizando ahora los beneficios y conclusiones que consideramos utilizando el etiquetado energético de una vivienda a través de una envolvente térmicamente eficiente, podemos decir primero que vamos a ahorrar energía, se va a obtener una muy buena etiqueta. Vamos a ahorrar tanto en calefacción como en refrigeración, por ende las facturas en electricidad como en gas se reducen. Veíamos que una envolvente eficiente vamos a tener confort, porque lo que vimos en las deltas pequeños de temperatura que hacen que uno, por más que se mueva dentro de ese espacio, de esa vivienda, no encuentre esos saltos, porque no hay delta, digamos, del centro a los bordes del perímetro de la vivienda. Se van a evitar patologías constructivas, las condensaciones, sean superficiales o intersticiales, que después migran hacia el interior. Eso también está relacionado que
o sea, tenemos una mejor, o sea, minimizan riesgos de salud por lugares húmedos, con ácaros o con humedad. Entonces, por eso hablamos de un ambiente saludable, de bienestar. También hablamos de cuidar con el medio ambiente, ¿no? No solo dijimos que todos los ahorros, la circularidad, los materiales que tienen estudios de ciclo de vida, etcétera. Hablamos también que no solo ahorramos energía, sino al ahorrar energía estamos emitiendo menos emisiones, emitiendo menos CO2 al ambiente, tanto desde la generación como la misma vivienda. Y eso también es economía porque los mantenimientos son mucho más esporádicos, ¿no? Si yo tengo una patología de condensación, por ahí la voy reparando, reparando, reparando. Cuando tengo una construcción más sana, las reparaciones digamos, son mucho más extendidas en el tiempo y eso hace que el total de la vivienda tenga un valor adicional con la etiqueta, tiene un valor agregado comercialmente, ¿no? Que eso es lo que se espera cuando allá esto esté implementado con más masividad. Solo quiero comentarles que en el caso del etiquetado hay 4 leyes en el país. No quiero que me falle la memoria. En Santa Fe, en Entre Ríos, en Mendoza. Me estoy volviendo a un lugar y me van a matar. Ahí se me fue. Río Negro. Río Río Negro. Negro, Río Negro y falta ahora la reglamentación, pero es un muy buen paso para tomar esta concientización general que con los cambios que vienen y con los problemas actuales de energía que ya se vienen a nivel mundial por las cosas que conocemos por la guerra y no solo por nuestro abastecimiento, es importante tener en cuenta que la construcción, si tomamos los 3 grandes rubros, construcción, industria y transporte, el 40% de la energía la lleva los espacios construidos. Por eso es tan importante, en este caso, nosotros acá en Argentina tenemos las normas IRAM, tomar las normas IRAM no como elemento solo así individual, sino que se las utilice en marcos normativos, en leyes, en reglamentos, porque eso hace que la calidad avance y podamos ser más eficientes y construir mejor. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Silvina. Vamos a pasar, ahí tenés varios aplausos, así que hay personas que están tan entusiasmadas como yo de escuchar esta disertación de ustedes, realmente sobre un tema tan interesante y que nos involucra a todos, ¿no? Así que bueno, tengo ahora el espacio de preguntas. A ver, voy a empezar por la primera que nos hace Marcia. ¿Cómo sería el proceso de verificación de etiquetado de eficiencia en una vivienda? ¿Podrían dar un ejemplo? Esto no sé si es para vos, Vero, o Silvina. Bueno, en principio yo hablo en general, viviendas en general, después si Silvina y Francisco quieren comentar algo puntual del sistema constructivo, los derivo con ellos. Una verificación en una vivienda construida se haría mediante mediciones, ¿sí? Desde ya que se puede hacer un relevamiento de acuerdo a la construcción en sí, de los materiales y demás, que daría, digamos, un valor aproximado. Pero si se quiere hacer una verificación, no digo exacta, pero más científica, por decirlo de alguna manera, o más del lado de lo específico, hay que realizar termografías y algunas verificaciones más que hacen a la vivienda, ¿sí? Digamos, esta utilización de la etiqueta, y bien como mencionaba
Silvina con el aplicativo que desarrolló la Secretaría de Energía, que es, digamos, le da una idea al profesional dónde está parado con ese proyecto o con la vivienda que está evaluando para un retrofit. Pero si hablamos de verificación, se trata de hacer mediciones, ¿sí? Esto lo digo en general. Después, bueno, paso a Silvina y Francisco si quieren comentar algo del steel frame puntualmente. Bueno, un poco el steel framing, obviamente que es un sistema que si alguien construyó steel framing sin una supervisión, uno sabe más o menos los elementos que ya se tienen, pero como vos decís, la termografía es una herramienta, no es sumamente precisa, pero es una herramienta que se utiliza como para chequeos cuando que uno quiere conocer si hay alguna pérdida o puentes y demás, y también sabiéndola utilizar uno puede aproximarse. Por supuesto, hay mediciones seguramente que la gente del INTE las puede hacer más específicas. Eso con respecto a cuando yo por ahí me voy hacia el lado como certificador etiquetador, ¿no? No sé si querés que comente algo así. Como yo, el criterio profesional sería tratar de, si yo tengo que evaluar una construcción existente, tratar de, por eso, digamos, los certificados pueden ser arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra, o sea, un conocimiento constructivo, donde a través de el lugar donde se construyó, el año que se construyó, uno puede tener ciertas nociones, o sea, la Argentina no es que tiene 10.000 tipologías constructivas, por ahí con estos sistemas que son, aunque tiene un montón de años, como comentaba Francisco, este, si vamos a construcciones de varias décadas para atrás, se construía de una determinada manera, los muros por ahí eran de 30, si estamos más para atrás, 45, 30, 12. Entonces, cuando uno tiene que tener una noción para comenzar a etiquetar, obviamente estaría buenísimo tener unas termografías o estas verificaciones, pero uno puede hacer, digamos, un estudio desde el punto de vista intelectual, profesional, de dónde es esa construcción y poder, si puede llegar a uno a tener planos, ¿no es cierto? Obviamente si es construcción nueva o medianamente reciente uno los puede obtener, pero eso quería agregar, ¿no? Que eh, obviamente con una medición uno es mucho más preciso, por supuesto. Eso me parece que también responde a otra pregunta que tengo de otro participante que dice si hay ejemplos de cómo se evalúan los proyectos en materia de eficiencia energética. Eh, bueno, acá está más hablando de proyecto que de una vivienda terminada, entiendo, ¿no? En ese caso, ¿cómo sería? Bueno, la verdad que el aplicativo que desarrolló Secretaría de Energía basado en la 11900 es muy o relativamente fácil de utilizar, ¿no? Acuérdense que también es un aplicativo que es de uso gratuito, solamente hay que registrarse en la página web de la Secretaría de Energía de Eficiencia Energética de Viviendas y empezar a utilizar el aplicativo. El aplicativo va siguiendo una serie de pasos, está incluido, por supuesto, las variantes de steel framing a través de ciertos coeficientes que permiten, digamos, adecuar las capas con puente térmico. O sea, el aplicativo dice, bueno, si hay puente térmico hay que aplicar tal y tal coeficiente. Así que se puede perfectamente evaluar una envolvente con steel framing, se puede cambiar, por ejemplo, ver cuánto cambia la etiqueta si yo, por ejemplo, aumento los espesores de los aislantes. Eso es muy importante. Así que utilizando el aplicativo es muy o relativamente fácil poder determinar el valor del IPE, del índice de prestación energética. Obviamente que la Secretaría, a través de distintas organizaciones profesionales, ha realizado cursos de etiquetadores que se van a reanudar, pensamos en la brevedad, a la brevedad, en los cuales se enseña con más detenimiento cómo utilizar este aplicativo, que en definitiva es cómo aplicar la 11900 de una manera más fácil, digamos, o más adecuada o amigable para los profesionales de la construcción. Todo aquel que pueda realizar el curso recibe una matrícula que lo habilita para etiquetar cuando el etiquetado sea obligatorio. Como les dijo bien la arquitecta López Planté, hay 4 provincias, Santa Fe ya está a punto
la ley, de reglamentar la ley, está ya a la firma del gobernador, y esto va a hacer que la etiqueta sea obligatoria para cualquier que debe figurar en cualquier escritura traslativa de dominio, cuando uno vende una casa o en la primera escritura cuando se construye una vivienda, y también va a ser obligatoria en los contratos de alquiler. Si el dueño no quiere etiquetar, se le va a asignar automáticamente la letra G, con lo cual va a estar en una situación, digamos, porque por ahí tiene una vivienda eficiente energéticamente, pero que no lo demuestra, se le asigna la letra G. Y esto es lo que hace obligatorio el etiquetado, que como dijo el arquitecto López Planté, bueno, hay 4 provincias que ya tienen leyes, hay otras que están preparando sus leyes, así que pronto el etiquetado va a ir difundiéndose a nivel nación y convirtiéndose en algo obligatorio. Algo interesante, las leyes no exigen un nivel de etiqueta, o sea, no es dice las viviendas nuevas deberán tener etiqueta C, no. Lo que dicen es que hay que etiquetar, es decir, el usuario tiene que conocer el índice de prestación energética de lo que compra o de lo que alquila. Por ahora dice nada más que eso. La provincia de Santa Fe, creo, corregime Silvina si me equivoco, tiene un apartado en el cual dice que sí, todas las viviendas construidas con fondos provinciales de la provincia de Santa Fe a partir del año 2027 van a tener que ser etiqueta B o superior. Pero cada provincia puede tomar distintas determinaciones al respecto. Ujú. Bien, tiene la mano levantada Verónica, no sé si Vero es porque querés hacer alguna Sí, acotación. no, me estoy recordando algo que comentó Silvina que yo quería aclarar cuando hablé del etiquetado de eficiencia en electrodomésticos, que ya estaban en un marco regulatorio obligatorio y lo de vivienda y de ventanas aún está en un marco regulatorio voluntario. Pero aún así hay muchas normas de acondicionamiento térmico de edificios, que son las que citó Silvina, que ya tienen un marco regulatorio obligatorio, ¿sí? Yo me centré solo en lo que es etiquetado, pero es real. Hay muchas normas que hacen el acondicionamiento térmico de viviendas que hoy son obligatorias. Ya desde 2010 que está la ley y luego el decreto reglamentario, y bueno, después distintas provincias fueron, mediante ordenanzas, tomando esa primer reglamentación de provincia de Buenos Aires. Eso quería aclarar mayormente. ¿Puedo, Gracias, Vero. puedo comentar algo? De todas estas normas, por lo menos es mi opinión, la 11.900 es una norma o sea, que engloba toda la vivienda, no se centra en una parte y es totalmente abierta a cualquier sistema, a cualquier material. O sea, es como si, yo por ahí lo digo muy chabacanamente, pero es como si yo tengo el súper abierto y yo voy a utilizar, voy a hacer changos distintos, ¿está? De acuerdo a donde vaya o a la familia, voy a etiquetar ese chango, pero no es que está restringido a un determinado sistema, a un determinado nivel, etcétera. Como bien decía Francisco, eh, estos pasos, primero es concientizar y lo muy bueno del 11.900 es que fue algo que se pensó con muchas instituciones, todos los actores, que tratar de no dejar ningún actor, tanto en público como privado, que no esté participando, ya sea en la norma como luego, para que haya un consenso y un conocimiento. Por eso es tan importante la gente que haga esos cursos, porque el aplicativo puede ser que esté abierto ahora, pero es importante a nivel profesional que uno se capacite para tener los criterios semejantes para poder desplegar ese aplicativo y seleccionar de la forma más profesional posible. Pero es una herramienta que se utiliza afuera hace muchos años y que realmente pone de manifiesto cómo se construye. A veces, lamentablemente, lo estético, yo siendo arquitecta, muchas veces la parte estética parece más importante que otras cosas constructivas y es un todo una vivienda. Y el tema de prestación energética y todos los beneficios que hablamos y lo que engloba realmente el 11.900 es realmente buscar la calidad de vida, la sostenibilidad, porque tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Como gran título.
Bueno, muchas gracias, Silvina. Tengo una pregunta sobre la construcción. Dice, ¿la construcción steel framing incluye el análisis e instalación de energía solar? Sí, sí, puede perfectamente incluirse el peso de los, tanto de, por ejemplo, los calefones solares, que tienen un peso considerable, como de los paneles fotovoltaicos que no agregan en general una gran carga a la estructura de la cubierta. Pero sí, sí, se tiene en cuenta como una carga muerta adicional que va a incidir en la determinación del espesor y del tipo de perfiles que se van a utilizar. Pero sí, sí, perfectamente se tiene en cuenta, ¿no? Obviamente que es mucho mejor partir del proyecto, ¿no? De que en el proyecto de la vivienda se tenga en cuenta que el usuario final o lo va a colocar ahora o lo va a colocar en un futuro, pero que ya se diseñe toda la estructura teniendo en cuenta el peso que va a tener, sobre todo, le repito, el tema del calefón, que es el que más peso tiene. Los paneles fotovoltaicos agregan muy poco, con lo cual una casa que ya está construida, agregar paneles fotovoltaicos no altera prácticamente el tema de la estructura, no va a ser necesario ningún refuerzo. Perfecto, clarísimo, Francisco. Tengo una pregunta respecto a costos. Los costos versus la construcción tradicional en cuanto a la construcción en steel framing, ¿cómo serían? Qué pregunta, ¿eh? Me parecía raro que nadie la hiciera, porque es la pregunta que aparece en todos lados. Y Miren, aparece la en verdad todos que, lados. claro, sí, por supuesto. Miren, en este momento, primero es fundamental hablar de costos y de números. Es muy aventurado, porque ustedes saben que el costo de construcción en Tucumán no es el mismo que en la provincia de Buenos Aires ni que en la ciudad de Buenos Aires. A ver, como valor general que el INCOSE realiza cada tanto algunas estimaciones, porque el tema de la inflación nos vuelve locos en el tema de que tenemos un modelo parametrizado, pero acá hay que cargar, supónganse, no sé, 250 ítems, el costo de 250 ítems, ¿sí? Y hay que hacerlo prácticamente por mes para poder tener un costo actualizado. El último costo que hicimos actualizado nos dio que prácticamente el costo directo, estamos hablando del costo directo de construcción, o sea, materiales y mano de obra, de una obra de steel framing es prácticamente igual o apenas un poquito superior, 2-3% superior, de una construcción hecha con mampostería. Pero ojo, estamos comparando una construcción en steel framing que tiene, como decía Silvina, un K de muros de 0,30 contra una construcción de mampostería que tiene un K de un muro de 1,63. Con lo cual no está incorporada en esas comparaciones de costos el tema de los ahorros de energía. Es decir, cuánto va a ahorrar el usuario dentro de los 50 años de vida útil por utilizar una vivienda que tiene una eficiencia energética muy superior. Así que eso en algún momento el INCOSE también lo tiene que encarar y poner y explicitar. Ni tampoco está evaluado el valor del costo indirecto de construcción, que son los costos relativos a la duración de la obra. O sea que las obras de steel framing, al durar menos, tienen menos incidencia de costos indirectos, todos los que están relacionados con la duración de la obra. El directo, lo que pasa es que el usuario final, ¿qué ve? El costo directo. ¿Cuánto me cuesta? Materiales y mano de obra. Es un error, pero lo hace. Y bueno, entonces, en ese caso yo les diría que la construcción de steel framing está prácticamente igual. Estamos hablando de provincia de Buenos Aires, en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, prácticamente igual el costo de construcción. Las ventajas que aparecen son el ahorro de energía que va a tener durante la operación de la vivienda durante los 50 años de vida útil. Muchas gracias, Francisco. Tengo una pregunta aquí de María Inés Oquipinti que nos dice, ¿cómo se tiene en cuenta el uso del PVC en cuya fabricación el monómero es altamente tóxico, contaminante, clorado? Bueno, es un tema, me parece que no tiene que ver con la No- etiqueta. Lo que pasa es que las aberturas están consideradas dentro de la... corregime, Silvina, que vos sos la experta, pero creo que están consideradas desde el punto de vista térmico, ¿no? De que la eficiencia térmica de los marcos y del doble vidriado. Eh, el PVC no está prohibido, no es un elemento que esté prohibido ni tampoco en Europa ni en Estados Unidos. Es un material que está permitida su utilización en construcción y no existen en este momento restricciones europeas en cuanto al uso de PVC en marcos de aberturas. Es más, el gobierno de Alemania establece planes para renovar aberturas de PVC que tienen casi 50 años para pasar del doble videado al triple videado, pero con también un marco de PVC. Con lo cual, es un tema que escapa un poco al tema de la etiqueta. Yo les doy esta información porque la conozco, porque trabajo también en la Asociación Argentina de PVC, pero no es un tema que escapa a la etiqueta. Igualmente,
durante el proceso de etiquetado se puede elegir el tipo de marco de la carpintería, estableciendo si es de PVC o si es de aluminio. Sí, inclusive creo que, Silvina, corregime, pero también permite elegir marco de madera. No sé si de chapa, porque el marco de chapa prácticamente ya No no se sé, usa más. están todas las, no, pero están todas ¿Están las todas? opciones porque Ah, como vos perfecto. podés etiquetar algo que ya está Ah, construido y que ya esté en está malas construido. condiciones, vos tenés toda Tenés razón. esa paleta. Tenés razón. Y en el caso de aluminio se puede evaluar si tiene puente ruptor de puente térmico o no. Pero se evalúa la etiqueta únicamente la prestación térmica que tiene el marco, no eventuales, digamos, consecuencias, por ejemplo, que puede tener durante un incendio, por ejemplo, que creo que apuntaría un poco a eso a la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Sí, Vero. Querías agregar algo, ¿no? algo muy chiquito. En la norma de etiquetado de ventanas, puntualmente, no se habla de materiales, sino que se le pide al elemento ventana cumplir ciertos requisitos más allá del material con el que esté construida, ¿sí? Y de hecho estuvo participando la Asociación del PVC también junto con la Cámara del Aluminio activamente y en ningún momento, digamos, se mencionó de que era un material que tenía ciertas restricciones, tal cual lo que acaba de decir Francisco. Así que la ventana tiene su propia norma de etiquetado también. Perfecto, gracias, Verónica. Bueno, aquí tenemos una última, diría que es una afirmación con una pregunta al final, ¿no? Estefanía Garn nos dice que en resumen, si se quiere verificar una construcción para tener un rango de etiquetado sustentable, se debería analizar en cuanto a ciertos parámetros constructivos y de ahí poder adaptarlo a los índices aceptables de los coeficientes aceptables por el etiquetado. Signo de interrogación. No sé si Estefanía, esto lo pusiste como una consulta o como una aseveración, ¿no? Una aclaración para Estefanía. Mira, Estefanía, el etiquetado es un diagnóstico. Es decir, me da una foto de cómo está construida la vivienda o del proyecto que voy a pensar. No es ni bueno ni malo. Me da el valor, lo que pasa es que desde el punto de vista del proyecto y también desde el retrofit, o sea, de la adecuación de la vivienda, es una herramienta fundamental porque me permite ver en qué puntos tengo que actuar para mejorar. Supónganse que yo hago un proyecto de una vivienda, le pongo una determinada envolvente, un tipo de carpintería, etcétera, me da valor H. Bueno, ¿qué puedo hacer para poder mejorarlo, ese valor H? Que no es ni bueno ni malo, eso, bueno, es un valor que tiene un índice de prestación energética alto, con lo cual ya el usuario va a saber que va a consumir más energía para mantener la vivienda en un nivel de confort. Pero en realidad es así. Y bueno, yo lo que puedo hacer es jugar, decir, bueno, y si aumento, y si le coloco un aislante un poco más grueso, y si cambio el simple vidriado por el doble vidriado, y en forma muy rápida me permite ver la incidencia de esos parámetros en el etiquetado final, o sea, en el valor final del IPE. Entonces ahí sí yo puedo decir, bueno, voy a optar por este caso. Por ejemplo, Inglaterra tiene un plan primero y fundamental, que todas las viviendas nuevas en Inglaterra ya no solo tienen que ser A, sino que tienen que ser lo que se llama una vivienda pasiva, que sería como si fuera un triple A o un doble A, como existen los electrodomésticos. Pero en las viviendas existentes, el gobierno tiene o trata de fomentar la eficiencia energética de lo que está ya construido. Y ahí, entonces, el gobierno, a través de un sistema muy similar al etiquetado, lo que evalúa es dónde tiene que intervenir el cliente, el usuario, el propietario de la vivienda para mejorar el valor de la etiqueta. Entonces, el gobierno evalúa y dice, bueno, yo le voy a dar un crédito de tantas libras, pero ese crédito usted lo va a usar para cambiar, por ejemplo, las ventanas. O no, o ese crédito, usted ya tiene unas ventanas que son relativamente eficientes, el crédito que yo le voy a dar, que es un crédito blando en general, va a estar destinado a mejorar el valor de la transmitancia térmica del envolvente. Si usted puede trabajar del lado de afuera, bueno, buenísimo, va a colocar un aislante térmico del lado exterior, siempre y cuando las reglamentaciones municipales le permitan modificar la fachada. Si no, va a tener que trabajar del lado interior. O sea, hacer medias paredes interiores con placa de yeso y aislante térmico para mejorar la transmitancia térmica del muro. O sea que el etiquetado es una herramienta fundamental de ingeniería de valor. No solo para el proyecto nuevo, en el cual
metiéndome dentro del aplicativo de la 11900, puedo ver perfectamente dónde actuar para mejorar la etiqueta, sino también dónde tengo que intervenir cuando tengo que hacer un retrofit. O sea, si tengo una cantidad de dinero limitada, diré, bueno, para mejorar voy a intervenir en ventanas, voy a colocar fotovoltaicos o voy a colocar un aislamiento térmico, es decir, puedo elegir cuál es el camino que tengo y cuánto me va a mejorar el valor del IP, o sea, de la prestación energética de la vivienda, la variación de esos parámetros. Bueno, por eso también está Muchísimas el gracias. capítulo, perdón, Cristina, el capítulo de evaluación de estrategias pasivas. Ahí describe Claro. toda la valoración, todo lo que está comentando Francisco. Ese capítulo es una guía, ¿sí?, que está en la norma para ayudar a hacer todo esto del retrofit, sería Claro. en una vivienda. Perdón, si recuerdan, en parte de la presentación, creo que en los últimos slides, acá el que va a estudiar la etiqueta, digamos, pone, digamos, el proyecto con todas esas dimensiones, las áreas, como muy bien decía al principio, calefaccionado, toda la parte técnica, y lo que uno puede ir jugando, duplicando ese proyecto o anteproyecto, ir cambiando esos ítems. Yo puedo pasar, por ejemplo, de termotanque a caldera y voy a ver que voy a tener un beneficio. Si mejoro la envolvente, vimos que tiene una incidencia muy alta. Si incorporo pasivas como un alero, árboles, o agrego paneles fotovoltaicos, también. El tema es, uno cuando se mete en este proceso y va después analizando también los costos, porque eso subir, hay una evaluación económica y hay que realmente, para meterse en esto, hay que saber, o sea, hay que conocer de materiales constructivos, o hay que conocer de construcción, ¿no? No es que, no quiero hablar, bueno, no es que es un matemático que va a poner y va a jugar y va a sacar algo, porque uno tiene que tener idea también de construcción, pero en la medida que uno empieza a utilizar esto, puede empezar a sacar ciertas conclusiones y obviamente, capaz estoy en el borde de un nivel y es muy poquito lo que me falta y busco ver qué variantes para subir, eso es a nivel, digamos, marketineramente, voy a tener una etiqueta, independientemente después lo que ahorro, ¿no? Pero acordémonos, la foto de la etiqueta no va a ser lo mismo en un inmobiliario tener, no sé, una vivienda C que una vivienda B. La B ya de por sí, por más que estén casi en la misma casi la misma energía primaria o secundaria, ya si a mí me la clasifica B, va a tener mucho mejor valor Más valor. agregado que una C, ¿se entiende? Entonces ahí después está, no es la picardía, sino la inteligencia o el conocimiento del proyectista o de que esté trabajando sobre esto, de empezar a buscar esas variantes. Siempre se sabe, en el caso de Europa, lo que estamos nosotros desfasados es que en Europa ya desde hace 30 años las envolventes, a nivel de envolvente, ya es obligatorio tener un nivel de aislamiento de 0,30 para abajo, de 0, el K, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos viendo de 0,99, 0,70 y pico, etc. Entonces, ya ese escalón o ese nivel base, el baseline, está como más alto, porque ya ahorra en energía. Nosotros vimos que la envolvente es lo que me va a dar al principio el mayor salto para poder subir esa escala en la etiqueta. Y después, por supuesto, las envolventes me refiero a la parte opaca como la vidriada, ¿no es cierto? Y después todo lo que podamos hacer desde el punto de vista pasivo, como las energías renovables, van a ayudar a, como mostrábamos ahí, en una casa exenta, sin mucha cuestión, llegar a una etiqueta A. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no tengo más preguntas. Agradecemos, por supuesto, a todos los participantes y a nuestros excelentes disertantes del día de hoy. Aquí tienen los contactos de Verónica, Francisco y Silvina. De todas maneras, les confirmo que les vamos a estar enviando a los participantes un resumen
de la charla de hoy y que en cualquiera de esos contactos pueden hacer más consultas si les quedaran luego. No sé si tienen algo más para agregar los disertantes. Yo por mi parte les agradezco y los dejo hasta una próxima charla futura. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas- Cristina. Muchísimas Adiós. gracias por la organización y por la invitación. Gracias. Hasta pronto. A ustedes. Hasta luego.